recordatorio, por favor, ya sabéis, nos ayuda mucho que nos deis like, los que nos seguís en YouTube. Somos ahora mismo 1000 personas entre todas las plataformas en directo. Bueno, pues que le deis like lo que nos estéis viendo en YouTube, que os suscribáis. Leía un comentario en redes sociales de un creador de contenido que decía lo importante que es para nosotros esas cosas que para vosotros no tienen ningún tipo de coste barra repercusión, que también le deis me gusta a los que nos veis desde Twitter, etcétera. Miguel Ángel Mediavilla, hola, Albert, Edgar, ¿qué pensáis sobre la deuda de Estados Unidos? Creo que la siguiente gran crisis será un Estado que quiebre. No digo que sea Estados Unidos, pero ¿cómo veis el tema? ¿Alguna quita de deuda? Bueno, Estados Unidos no va a quebrar, eso seguro, porque al final cuando tienes capacidad para emitir moneda, pues no es una quiebra al uso y menos mientras eres reserva mundial, pues es difícil, pero sí que es un camino insostenible y que eventualmente pues llegará a eso. De hecho, se hablaba de un acuerdo, aunque ahora parece improbable por la desconfianza que hay, parecido al Plaza Accord, ¿no? En el que se coordinase o parte de estos tratos que ahora están negociando, pues pasasen por una compra de deuda, por ejemplo, a 100 años, sin cupón incluso, etcétera, que a efectos prácticos pues es una quita, ¿no? No, se ha dicho explícitamente, pero sí. El déficit del 6-7% como tienen ahora es insostenible y es una situación muy, muy preocupante, pero bueno, no una quiebra. Otros estados menores lo hacen constantemente o si no constantemente ya nos entendemos, ¿no? Pues no es tan difícil. Argentina mismo, cuántas quiebras ha tenido en los últimos 15, 20 años y eso desde luego no es nada descartable. No sé, Edgar, cómo lo ves, pero... Nada que añadir, totalmente de acuerdo. Aquí Alex te pregunta, Edgar, ¿tienes opinión de Stoll Nielsen? Efectivamente, el sector de shipping se está poniendo interesante. ¿Para cuándo el siguiente curso de shipping? No lo veo en vuestra web. No, el siguiente curso de shipping lo tendremos en el segundo semestre. Stock Nielsen es bastante complicada. Yo lo he intentado de analizar varias veces, pero es bastante complicada. Aparte de tener barcos, hacen trading y demás, entonces es bastante complicada bueno, a ver si me estoy equivocando y no estoy hablando de la misma, ¿no? Pero creo que la que se refiere, voy a buscar, creo que líquidos en partido de productos químicos líquidos. No, me he equivocado, no estaba hablando de la misma. Esta es de químicos y los químicos no la sigo. Esta es de químicos. Hay otra que el nombre se parece mucho, que se dedica al trading, pero esta es de químicos. Y esta no la sigo. Aquí nos preguntaba también Raúl Vega, he comprado varios ADRs argentinos como Loma, IPF, y no tenía ni idea de lo del ETF sintético. Me gustaría más información al respecto. Bueno, no es un ETF sintético como tal, ¿verdad, Albert? Si quieres comentar. Sí, perdona Raúl si te ha producido alguna confusión. No es un ETF sintético, al final es un chascarrillo, una norma que nosotros tenemos dentro del research porque hemos hecho una cartera o una cesta de acciones de argentinas, que es lo que nosotros llamamos un ETF sintético, que con exposición a los principales sectores en los que creemos que hay exposición, pero no es un vehículo que cotice ni nada, simplemente es una selección de acciones en formato cesta que tenemos en el research. ¿Te gustaría esa parte si inviertes? Nos preguntaban varios por Skechers. Devaluada, presenta resultados esta semana. Otro seguidor decía también que había aprobado un plan de recompras de acciones creo que recordar 1.000 millones y que solamente habían ejecutado el 10%. A ver, yo conozco la marca, pero a nivel usuario. Edgar ya decía en comentarios que no la conocía. No sé, Albert, vamos, no la conocía. Igual, a nivel usuario solo, o sea que no puedo opinar nada. Pues entonces, también nos preguntan por la plata y las mineras de plata. Hay una pregunta sobre eso, Albert, que te la dejo a ti. También preguntan por la descorrelación, la voy a buscar ahora, aquí está, entre los productores de oro y el precio del oro. Momento de invertir en mineras. Están relacionadas unas con otras. Sí, están muy relacionadas. O sea, empezamos por esta de Guillermo, simplemente porque es la última que has dejado aquí, y luego pasamos a la plata. En el caso del oro, como dices, hay una gran descorrelación y cuando ahora empiecen a presentar resultados, veremos unos márgenes enormes, no solo por la subida del precio del oro, sino también por la caída del petróleo. El diésel es el principal gasto de la mayoría de estas mineras. Y las majors ya hemos visto que sí que empezaban a tirar, o sea, la descorrelación es más bien con las míticos, sobre todo con las juniors. Si tú ves, por ejemplo, a Nico, como lo ha hecho, etcétera, las buenas, obviamente, si cogemos Barrick, que es de las peores, pues entonces no, ¿no? Pero si coges a Nico, verás que lo ha hecho muy bien.
Yo estoy de acuerdo en que hay una descorrelación importante. De hecho, nosotros hemos jugado en mi cartera personal, por eso lo comparo también algunas calls del GDXJ, etcétera, que están yendo bien, pero hay descorrelación. El problema de invertir en mineras individualmente es que tienes mucho riesgo de nombre individual. Son negocios muy, muy malos la mayor parte del tiempo. A mí me gusta más un enfoque cesta, digamos como un ETF, etcétera, para diversificar justamente que son empresas muy, muy malas. Y lo que decías de la plata es la eterna promesa. Yo también creo que está muy infravalorada. De hecho, tenemos un artículo que es el activo más infravalorado del mundo, tanto si lo miras por uso industrial, el déficit que ya existe, el gold-silver ratio, etcétera, el posicionamiento especulativo que hay, etcétera. Eventualmente yo creo que esto va a volar. Normalmente va con lag respecto al oro, pero acaba siendo mucho más explosivo el movimiento. Y el problema es encontrar mineras de plata, porque la plata ya sabéis que casi siempre se produce como byproduct o como producto, digamos, secundario de minería de oro, de cobre sobre todo. Entonces es difícil encontrar mineras de plata buenas. Obviamente si ya vas a cosas más especulativas, junior, etcétera, sí. Pero nosotros teníamos Adriatic que vendimos y poco más. Ahí, y de hecho, ni siquiera es una minera de plata principalmente, ¿no? Pero sí con mucha exposición a la plata. Así que cuesta mucho encontrar cómo jugarlo. Giovanni nos dice si conocemos Golar. ¿La La conoces? conocemos, yo. Ay, perdona, Giovanni, sí, 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 sí. Que he confundido de nombre. Sí, Giovanni Barja. Sí la conocemos. ¿Tenemos opinión de Golar? ¿Hay opinión o alguien la quiere dar? Dale, Albert, dale. Tú lo conoces mejor. No, mejor no creo. Sí, la conocemos y la verdad es que si no fuese por este entorno de mercado que tenemos, yo creo que ya estaría en los 40 medios o 40 bajos. Para el que no la conozca, es una empresa de infraestructura en realidad. Antes tenía una parte de shipping, ya no. Aunque son barcos, pues es infraestructura, que lo que hacen es una tecnología para liquefactar gas sin necesidad de infraestructura terrestre, ¿no? Directamente en el agua y eso te permite exportar más rápido. Muy interesante. Y ahora tiene unos catalizadores muy claros, que era el Investors Day de YPF que tuvimos, porque tiene un barco ya colocado, operando, junto con Cosmos, otro que ya está contratado, pero faltan un poco detalles y el fit final que en Argentina, que es el Gili, y uno que está en construcción, que va a ser Fuji, que también va a ser contratado por YPF en Argentina. Entonces falta el press-release, que eso yo creo que será un nuevo catalizador, pero el entorno de mercado actual lo está empañando. Para mí es una empresa que, sobre todo ahora con estas noticias, tiene el downside bastante cubierto y un potencial de upside interesante. Porque cada uno de estos barcos son contratos a largo plazo, poned 20 años y take or pay casi, ¿no? Si no tienen un problema operativo, pues sí que tienen upside con las materias primas, con las que a veces tradea correlacionada absurdamente, pero tiene una paga base que ya justifica de sobra el valor de esto. Para que os hagáis una idea, si estos tres contratos se dan en la forma en la que se espera, esto generará más o menos 1 billón de EBITDA y el EV pues será 5 más o menos, ¿no? Entonces, contratos a 20 años parece una buena proposición de valor. Fíjate que aquí Oscar nos preguntaba también por Golar y en este caso añadía a la ecuación Cosmos. ¿Algún riesgo que no sea muy remoto? El riesgo más grave es que tengas un problema operativo en un barco, eso es un riesgo muy, muy grave. Y en el de Cosmos también el precio de las commodities. Al final tienes una empresa apalancada que yo creo que a estos precios esto no tiene ningún problema y menos ahora ya hemos tenido el first cargo de GTA, etcétera, ¿no? De gas, pero el riesgo es de balance en el caso de Cosmos, en el de Golar no, en el de Golar el que veo es operativo o de activo, ¿no? Digamos, obviamente si por ejemplo explotase un barco, pues entonces ese ya tienes el riesgo materializado, pero ese lo veo remoto. Tú, Edgar, no sé si ves algún otro que no sea tan remoto. No, atraso, que se atrasaran las cosas, ¿no? En Golar. ¿Qué puede pasar, no? Que esté todo en marcha como el activo que ahora está con Cosmos que se ha atrasado, ¿no? En empezar. Eso sería el único riesgo que podría haber, aparte de que dejara de funcionar la plataforma, que no ha pasado en toda la historia de Golar. O sea, lo único que podría ser un atraso, que al final es eso, es un atraso, no es más. Y por el atraso de este activo con Cosmos van a cobrar una indemnización. O sea, en los contratos se pone, oye, que si yo hago todo lo que tengo que hacer y te pongo a disposición el activo en tiempo y forma, si se atrasa me tienes que pagar una compensación. Entonces tampoco es un riesgo demasiado importante para tener en cuenta, ¿no? César preguntaba por Constellation Software, que es inversor, piensa seguir, y creo que Antonio también lo eres. No. Le ha podido comentar alguna vez, CEO es muy top, Mark Leonard,
top, pero desafortunadamente no la he llevado en cartera. Nos preguntan también por la reapertura de Alphamin, posible ventaja diplomático por parte de Estados Unidos que empujó al M23 a alejarse de las minas. Sí, parece que tienen buenas conexiones, sí, porque la verdad es que yo esperaba un retraso mucho mayor en la apertura. Me alegro obviamente por todos los que estén invertidos y por la propia gente además que trabaja en la mina, etcétera. No es una buena noticia, pero yo esperaba más retrasos. Bueno, bien, obviamente. No sé si tenéis alguna otra opinión. Yo veo un riesgo muy grande, ¿no? Que se ha materializado en este caso, se ha resuelto bien, pero alguno habrá perdido alguna hora de sueño, yo creo. A ver, más. Aquí, Pedro Altenir, opiniones sobre HIM. Bueno, HIM es otra de las compañías que como decía Albert, la mente colmena, ¿no? Se comenta dentro del research, no forma parte de la cartera modelo, ni es una empresa que nosotros entre en nuestro expertise, pero bueno, es una compañía que está generando curiosidad porque su modelo de negocio es por lo menos, digamos, original, quiere un poco democratizar el sistema sanitario en Estados Unidos de las medicinas y demás, que sean por suscripción y tiene muchos componentes de calvicie, de erección, que allí ya sabéis que en Estados Unidos el tema farma es distinto como lo tenemos aquí. Bueno, pues te entra dentro de una especie de cuota como podría ser Netflix o Spotify. La verdad es que un modelo de negocio curioso. Aquel que quiera, pues, oye, hay usuarios que lo comentan y demás, y creo que es una compañía, por lo menos, para tenerla en el radar y que las opciones pagan muy bien. Ahí lo dejo. Más. Mira, esta también nos pregunta Guillermo. Pues, Guillermo, fíjate que no lo hemos traído, pero aquí hemos tenido nosotros una novedad que el otro día comentábamos internamente y ya ha visto la luz y que, bueno, pues la verdad es que muy chula sobre precisamente este sector que comentas. Aunque ya he preguntado cómo veis el tema del offshore drilling. Si, como dice Andrés, el petróleo se sigue consumiendo y la producción shale caerá, llevan medio año de sangría. Sí, correcto. Al final es un ¿Contáis la poco novedad? Sí. Sí, Edgar, si quieres cuenta tú la novedad que tenemos de los datos de offshore que los conoces muy bien. Sí, bueno, pues de hecho estaba intentando abrirlos para que lo pudierais, para que lo pudiéramos pasar, aunque normalmente esto no lo publicamos, o sea, no lo hacemos público, pero bueno, como es una novedad de esta semana, se puede enseñar, ¿vale? Voy a intentar compartir pantalla y lo voy a enseñar para que lo veáis. Pues este es el informe que mandamos todas las semanas a los suscriptores de Research y esta semana hemos incluido un nuevo monitor que es el monitor de offshore en el que dividimos la industria en 3 segmentos: drillships, semisubs y jackups, que son los 3 segmentos más importantes, y damos esta información. Por ejemplo, para los drillships, el leading edge rate en tiempo real, ¿vale? El leading edge rate es el rate al que se cierra el último contrato que se ha cerrado, ¿vale? Y tenemos la comparativa por años. Después tenemos el drillship average rate de 3 meses, es decir, el edge rate puede dar información que no es del todo interesante porque cada contrato tiene sus particularidades y puede haber un contrato, el último que se ha firmado, que tenga sus particularidades, un activo especial en una zona especial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no te da tanta información como la media de los últimos 3 meses, ¿no? Porque ahí ya las particularidades de un contrato en concreto ya se diluyen entre todos los demás, ¿no? Y se ven pues, de los rates que se han firmado en los últimos 3 meses de media, ¿no? En comparación a otros años, que ahora está cerca de 500.000. Después, abajo a la izquierda, el drillship utilization, que va muy relacionado con el total assets que está en la derecha, ¿no? En total assets se ve todos los activos que están en el mercado, que esto es básicamente la fórmula que indica esto es activos que están trabajando ahora, más los que entren nuevos, menos los que se achatarren, menos los que se hagan cold stacked. Cold stacked es que básicamente los retiran, los llevan ahí a una playa y están retirados, en una playa, en una exageración, ¿no? En un astillero. Y están retirados. En realidad es como si no estuvieran en el mercado, porque reactivarlos cuesta muchísimo dinero, ¿no? Y eso es lo que se ve abajo a la derecha y abajo a la izquierda es la utilización de los activos que están trabajando, qué porcentaje suponen sobre el total de activos disponibles en el mercado. Y repito, este número de activos disponibles en el mercado puede cambiar, no solo porque entren activos nuevos, ¿vale? Nuevos, que
que aquí el order book es muy bajo, es decir, barcos que vayan a entrar, barcos o plataformas que vayan a entrar nuevas son muy pocas, pero también que se reactiven, que eso es lo que ha ido pasando pues, en 2022, 2023, 2024, que se han ido reactivando activos. ¿Vale? Entonces aumenta la cantidad de activos en el mercado y el porcentaje de utilización. Al final, la cantidad de activos en el mercado hasta cierto punto va a depender de la demanda, ¿vale? Porque se pueden reactivar. Si se reactivaran todos, cosa que no creo que vaya a pasar porque hay activos que llevan muchísimo tiempo parados que seguramente no se reactiven nunca por el coste que tienen, pero si se llevaran a reactivar todos, el dinero que ganarían de forma diaria en los contratos de este tipo de plataformas dependería de la utilización. Si la utilización sube a medida que la cantidad de activos se mantiene constante, entonces es cuando se produciría pues una explotación del precio hacia arriba. Y lo mismo para abajo. Si la utilización baja, la cantidad en los nuevos contratos que se firmen, pues el rate que se pague diariamente será más bajo, ¿no? Y esto está para semi-subs también y para jackups, ¿vale? Semi-subs hay de varias categorías, lo que ponemos el high hearts, ¿vale? Los más complicados, los activos semi-subs que son más interesantes, y en jackups los de 361 o 400, que son los más grandes, que son los más comunes, ¿no? No cogemos todo porque todo no te da la información que para las empresas cotizadas que tienen los activos mejores nos interesa, ¿no? Hay muchas empresas que no cotizan, pequeñitas que no cotizan y que tienen pues activos más de media más viejos que la media de los cotizados, ¿no? Entonces cogemos los que más nos interesan, ¿no? Y esta es la información que a partir de esta semana damos a los suscriptores. Y bueno, y la pregunta era un poco cómo vemos el sector, ¿no? Aunque se siga consumiendo y la producción de shale caerá, llevan también una buena torta este año. Sí, a mí me encantan, los han castigado para mí en exceso y bueno, al final en empresas cíclicas y más así nos acostumbran a pasarse de frenada y luego esto es gasolina para el siguiente ciclo alcista, ¿no? Pero siempre hay que fijarse en el ciclo de capital y como dice Edgar, mientras no haya oferta nueva, pues bueno, es cuestión de tiempo para mí. Ujú. Nos pregunta también Álvaro Bravo si alguna novedad en Geo. Los aranceles no deberían desgastarla por aquello de la parte de las pulseras o adquisición de nuevos centros. ¿Continuará su buena tendencia en la segunda era Trump? Depende de los contratos que vayan a firmar. Ahora básicamente el mercado te está descontando que van a firmar muchos nuevos contratos. Con los contratos actuales no tendría ningún sentido la valoración. Y se está descontando pues desde que ganó Trump las elecciones que iban a tener muchos nuevos contratos. Que podría pasar, ¿no? Podría pasar porque, por ejemplo, en seguimiento electrónico hay muy poca gente en seguimiento electrónico versus la cantidad de inmigrantes ilegales que hay dentro del país, ¿no? Entonces, podría llegar a pasar que firmara muchos contratos. La compañía no ha querido dar guidance sobre qué es potencialmente lo que pasaría, pero si tú miras la presentación de resultados en el transcript de la llamada, en las preguntas los analistas, pues como es normal, intentan insistir y dicen, bueno, ¿y qué pasaría si los contratos pasaran de 300.000 personas de seguimiento a 1 millón, ¿no? Entonces, pues la compañía te va, en esos supuestos te va comentando, ¿no? Y si tú lees entre líneas, te puedes dar cuenta que la compañía estaría cotizando unas 7 o 8 veces beneficios si todos los potenciales contratos que se dice que se van a firmar se firmaran. ¿Vale? Por lo tanto, hay dentro de la cotización hay mucho de expectativa y por ahora poco fundamental, ¿no? Porque dependes de lo que vaya a pasar, que todavía no ha pasado y que todavía no está claro que vaya a pasar. Se tienen que aprobar presupuestos en el Congreso y en el Senado. Las propuestas del Congreso son diferentes a las del Senado. El Senado es más boyante, es decir, que quisieran aumentar presupuestos para este tipo de compañías más. Después tienes que ver si va a ser Geo Group el que se quede los contratos, porque claro, ahora en seguimiento electrónico tienen el 90% de cuota de mercado, pero si aumentaran mucho, pues empresas competidoras como Core Civic y hay otra que no cotiza, que también da esos servicios, se pondrían las pilas. Entonces, ahora es más una call option especulativa a ver qué va a pasar con el futuro de los contratos, ¿no? que inversión fundamental. En Geo Group era interesante cuando cotizaba 6, que la comentábamos nosotros. Ahora, a no ser que tengas, no digo información privilegiada, porque no podría, porque es ilegal tenerla, ¿no? Pero a no ser que tengas un conocimiento muy extenso y hagas un seguimiento muy extenso de las propuestas que se presentan en Senado y Congreso y que conozcas muy bien todos los proveedores
potenciales de seguimiento electrónico, porque al final el seguimiento electrónico es lo que va a marcar la aguja, ¿no? Es el segmento que tiene un 50% de beneficios operativos y que podría multiplicar la cantidad de beneficios que tenga la compañía, ¿no? Porque en la sección, la parte de cárceles van a poder crecer un poquito, pero no mucho. Ahí no está la chicha. La chicha está en seguimiento electrónico, que CoreCivic, que es el competidor, no tiene. Básicamente tiene muy poco de eso, ¿no? Y CoreCivic aún así también ha subido de precio. Un per trade interesante podría ser largo Geogroup y corto CoreCivic, ¿no? Pero es más bien especulativo, ¿no? La situación tal como la veo yo ahora. Bueno, pues seguimos. Aquí nos preguntaba Justo Fernández por Novo Nordisk. Bueno, lo hemos comentado al principio de una manera tangencial, justo de que había tenido caídas por todo el tema del medicamento contra la obesidad, que parece que Lilly, uno de sus competidores, está haciendo avances en la pastilla directamente ingerida por boca, ¿no? Y que podía afectarle. Bueno, es una compañía, es un gigante europeo. No sé si Edgar o Albert la sigue. Yo tampoco la sigo mucho. Sé que es una compañía que ha funcionado muy bien en bolsa y, como siempre, todas las farmas, ahí los que os dedicáis al sector médico tenéis una ventaja competitiva porque conocéis su producto, conocéis sus patentes, conocéis cuándo vencen precisamente esto, las patentes de sus medicamentos. Es decir, ahí yo es un sector que creo que no he invertido nunca. No sé si Albert y Edgar quieren comentar algo. Nada, ¿no? No, Vale. nada, sigo. Seguimos. Albert, mira, aquí te pregunta Enrique Sam. Me gustaría saber cuál es la opinión de Albert sobre Dynacore y Río 2. Entiendo que Río 2 ninguna porque no la sigo, entonces Vale. no sé ni cuál es. Y Dynacore, pues ya sabéis que es una de mis empresas preferidas. Tenemos una entrevista en abierto al CEO, hemos comentado muchas veces en el Sanedrín también la empresa, etcétera. A mí me encanta porque tradea con las industriales, pero en realidad tiene exposición y apalancamiento al oro y luego crecimiento. Es lo que decíamos antes de la tesis macro y la tesis micro, ¿no? La macro es la del oro, que sale viene bien, pero no es necesaria, y luego la micro de la expansión. Es una empresa que además, tradeando con el oro, pues nunca ha perdido dinero, bueno, solo un trimestre en los últimos 14 años, eso es una cosa que yo creo que habla bastante bien de ella, y ha producido un 32% de retorno anual compuesto en ese periodo, o sea que muy pocas, ¿no? Ni Google, etcétera, le igualan, así que aunque es una small cap y en Canadá cotizando y operando en Perú, pues tiene un muy buen track record y para mí es de mis ideas preferidas. Alberto López pregunta si no es exagerado la diferencia de valoración price free cash flow entre Warner Bros. 4 veces y el resto. Paramount en torno a 10, Disney 20. Netflix 50. Sí, es un poquito exagerada. El problema de Warner Bros. Es el crecimiento, ¿vale? Que sí es verdad que está muy barata, también tienen que tener en cuenta que tiene un segmento que va a ir para abajo y otro que va a ir por arriba. Por ahora las estimaciones del consenso es que el seguimiento que va para arriba compensa la bajada del otro, pero hay que ver. Y hay otras, y en realidad, si descontáramos, porque Warner es una fusión, ¿vale? Sale de una fusión, se acogieron a un régimen fiscal específico de las fusiones en el que tenían que pagar impuestos, no los están pagando de forma diferida, y cuando eso pare de pasar, la empresa generará 1.000 millones más de caja, ¿vale? Eso 5 o 6 años podría tardar y serían 1.000 millones más de caja. Entonces, ajustando por eso, que no es que sea un one-off, porque se va a estar durante unos años todavía, en realidad estaría 3 veces free cash flow, no estaría 4, estaría 3 veces. Que eso va a dejar de pasar. Todavía les quedan 6.000 millones, ¿no? de eso. Y el año pasado fueron 1.700 de millones de pago, este año serán unos 1.400 millones de pago, entonces unos 5 años, para 2030. Serían 1.000 millones más de generación de caja que no se está viendo, ¿no? Y el problema que quizás tenga Warner Bros. Es que está muy endeudada, ¿no? Tiene unos 40.000 millones de deuda bruta y cosa que está pagando. ¿Qué pasa? Que a mí me gusta la estructura de capital que tiene la compañía, la hemos comentado muchas veces, porque la deuda es a largo plazo, tiene deuda hasta incluso 2055 y a tipo fijo. Y por lo tanto, en realidad, la deuda a valor de mercado es menor a la que ves en el balance. En realidad, tienen 36.000 millones de deudas si la pagan de forma adelantada, ¿no?
Y ese era el problema que ve el mercado, que una parte está bajando, la otra está subiendo, más o menos se compensa una como la otra, pero genera muchísima caja. O sea, Warner podría doblar o triplicar el precio perfectamente y todavía estaría a 8 o a 12 veces free cash flow. Y una vez pase esta temporada de impuestos diferidos, pues todavía más, ¿no? Pero hay mucha incertidumbre. Por eso es tan exagerada la diferencia. Albert, vamos a ir con unas cuantas tuyas. Dice Gonzalo, ¿qué opinas del sector petróleo en LATAM? Empresas como Geopar y TX y Petrobras que cotizan a múltiplos bajos. Pues una ineficiencia, la verdad. A mí me gustan mucho bueno, TX no sé cuál te refieres, pero bueno, Geopark y Petrobras sí, las dos me encantan porque es una región en la que hay crecimiento, en la que la legislación, por mucho que se hable, pues es más favorable que en otros sitios. Los múltiplos, como dices, son bajos y lo bueno es que tienen un retorno enorme. En el caso de Geopark, incluso también las recompras, que en Petrobras no las tenemos, son muy testimoniales, aunque el dividendo es extraordinario, pero en Geopark tienes las dos y por lo tanto me gustan mucho. Yo creo que es una ineficiencia porque el múltiplo o la diferencia de múltiplo, mejor dicho, respecto a otras jurisdicciones, no evalúa o no calibra bien el riesgo jurisdiccional real, que es mayor en muchas occidentales que en estas. Lo vimos ya en 2022 en Europa y cuidado, ahora con los republicanos no, pero en Estados Unidos cuidado que no se dé en alguna otra situación. Emilio también te pregunta por los resultados de ASTS. Pues la verdad es que no espero nada porque no tienen nada que reportar, ¿no? O sea, más bien es interesante los press releases o los hitos operativos que vayan haciendo. Ahora en mayo hay lanzamientos de satélites, bastantes además, y ahí obviamente si salen mal pues va a sufrir la cotización, pero si salen bien ya derrisqueamos nuevos hitos. Y no solo eso, sino los acuerdos que vayan firmando y los hitos regulatorios que vayan cumpliendo. Entonces los resultados en sí no son tan importantes porque financieramente no te van a decir nada. Lo que importan son los avances operativos y en cuanto a acuerdos comerciales, que ahí soy muy alcista y la verdad es que la empresa me encanta. Venga, Albert, esta última que te tienes que salir, que tienes una cena y nos quedamos contestando Edgar y yo unas cuantas más que hay. ¿Veis posible algún catalizador desde la debilidad de confianza del dólar para Bitcoin y cripto? ¿O creéis que darse sería más un pánico masivo en todos los activos? Aprovecho para pedir opinión de Core Scientific, nos dice Alberto Moro. Pues la verdad es que no. No creo que esto se dé. Sí creo que se dará, pero no en este ciclo, no ahora mismo, no está suficientemente maduro. De hecho, si hay un pánico, un risk-off, el Bitcoin ha aguantado sorprendentemente bien, no el resto de Sí. cripto, ahí ya no entro, solo voy a considerar el Bitcoin. Pero hay que pensar que la gente, si justamente que aguante bien, es bueno y malo, ¿no? Porque si se da un pánico, al final la gente vende lo que puede para hacer liquidez y etcétera, ¿no? Y si empieza a salir dinero de los ETFs, tendremos el efecto contrario de Flywheel, pero a la mala, que tuvimos con la entrada de capital. Entonces, yo creo que aún no estamos en un punto de madurez suficiente como para que haya una descorrelación real entre la liquidez, el riesgo y Bitcoin. Y por tanto no creo que se dé ahora. Y mira que soy muy alcista, me encanta, etcétera. Pero yo creo que aún no se va a dar y si hay un pánico total, pues veremos risk off y el resto de criptos se irán a, no Ethereum o Solana, pero el resto ya me entendéis, a cero conceptual. Bitcoin no se iría a cero conceptual, pero sufriría. Y en el caso de Core Scientific, a mí me gusta porque han hecho muy bien la transición de minera de Bitcoin, que es un negocio muy malo, malísimo, al de computación. Que sí que es mucho más interesante los acuerdos que tienen y con CoreWeave, etcétera, pues me gustan mucho. De hecho, ya sabes que nosotros antes no la jugamos, la compramos o la empezamos a comprar a 3 y pico, 2 y pico, 4, etcétera, en el research. Mucha gente con calls, además que aprovechó muy bien y vendieron a 10, 11, 12, o sea que muy buen rendimiento. Luego nos salimos porque al final era una apuesta direccional al Bitcoin y ya está, pero es de las que más me gusta en cuanto a plan estratégico y reconversión del negocio. Muy bien, Albert. Oye, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a quedar Edgar y yo. Y ya sabéis que podéis seguir todo lo que escribe Albert, pues, entre otros sitios, en nuestro newsletter gratuita que ya hemos comentado al principio y que tenéis la descripción en el enlace del vídeo y en el comentario fijado para que os unáis completamente gratis. Gracias, Albert. Nada, a vosotros y a todos los que nos escuchan también cada semana. Un abrazo. Edgar, seguimos nosotros contestando, si te parece, un poquito. Mira, aquí nos dice Andrés Gómez, ¿qué tal leyenda es? Ah, vale, ahora te entiendo, Andrés. ¿Qué tal leyenda es que Warren Buffett o Peter Lynch no hacían descuentos de flujos de caja? Solo tienes que escucharlos para saber si es leyenda o es realidad.
y qué es lo que creen que es el valor intrínseco de una compañía, ¿no? Y siempre te dicen que es el valor descontado de sus flujos de caja. Es fácil de verlo. Quizás no lo hacían ellos, que para eso tienes un equipo que los haga, ¿no? Al final no tienen que ser ellos mismos los que lo hagan, por eso tienes un equipo, ¿no? Pero los inversores fundamentales todos hacen descuentos de flujos de caja. Nos pregunta también Alejandro por CIM. ¿La estás mirando, Edgar, o compañía ahora mismo difícil? O sea, ¿no? Sabéis que la conozco bien y la sigo de rebote, ¿no? Y sigo muy bien, pues, de hecho, también una de las partes del informe semanal que enviamos a los suscriptores es los rates que se cobran en transporte de contenedores, básicamente de las rutas más importantes que son Asia y Estados Unidos, ¿no? China, Estados Unidos, lo seguimos muy bien. Pero no me atrevo a comentar nada sobre CIM. De hecho, te diría, Alejandro, que te mires el Sanedrín de la semana pasada en el que estuvo Tatín, sí, que comentó mucho sobre transporte marítimo en los aranceles, ¿no? Y yo no me atrevo a comentar nada porque hay tantísima incertidumbre en el tema del transporte marítimo, sobre todo la ruta importante que también tiene CIM, que es China-Estados Unidos, que es que cualquier cosa que te pueda decir se puede desactualizar mañana, ¿no? Lo más normal, ¿vale? Digamos, el escenario más normal es que los fundamentales se deterioraran bastante. Primero porque están entrando muchos barcos al mercado, por lo tanto los rates van a spot van a bajar. Y CIM es la compañía dentro de los liners, es la más expuesta a spot, ¿vale? Y además, pues si se resiente el comercio marítimo entre Estados Unidos y China, también va a sufrir los fundamentales. Otra cosa es la valoración, ¿vale? Porque ahí tendría un sentimiento mixto. La valoración está descontando un escenario extremadamente pesimista, te digo que sí. Puede ser que esté demasiado barata, también te puedo decir que sí. Ahora, ¿en qué escenario, digamos, vamos a especular, ¿no? ¿En qué escenario podría la empresa pues aumentar de valor en bolsa? Pues que se la hicieran privada, que el equipo directivo la hiciera privada, que cambiara el sentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siendo conscientes de que los fundamentales van a sufrir, ¿vale? Los ingresos y demás, pues lo más probable es que vayan a sufrir, es que la cotización está muy baja. Eso es verdad. Pero para que haya un cambio de sentimiento tiene que haber un cambio positivo en expectativas futuras de fundamentales, ¿no? Entonces no me atrevo a decir que cómo veo la cotización de CIM. Nos preguntan también, Guillermo Ramírez, dice, el acuerdo sobre aranceles lo veo más cerca. China pone aranceles 20 puntos menos que Estados Unidos. ¿Acuerdo en 20% de arancel a China? Difícil, Guillermo, hacer predicciones. Esto difícil. Ricardo Borrás nos dice, esta semana he visto un par de podcasts con Sen Karsan, Juan con bastante experiencia. Él piensa que estamos en un cambio de paradigma similar a la década perdida 70-80. ¿Qué opináis? No tengo ni idea. Igual, Ricardo. Y no le dedico tiempo a intentar ver estas cosas, ¿no? Entiendo que un cuantitativo sí, pues hay que hacer esto, ¿no? Pero es tan poca. Al final tienes que jugar con las probabilidades. ¿Qué probabilidades tienes de que tú tengas una opinión formada sobre esto y que puedas invertir acorde a esa opinión formada? Es muy pequeña. Muy pequeña. Entonces, para mí, que yo soy más tontito que todo eso, pues intento centrarme en lo que yo puedo controlar, ¿no? Y este tipo de cambios de paradigma no me creo capaz de verlo, de verlo con anticipación y exponerte a ello. Igual que los aranceles de Trump, uno podría haberse expuesto a que los aranceles iban a hacer de la forma que han sido y ganar muchísimo dinero, pero o una de dos, o estabas especulando y te salió bien y tuviste suerte, o tienes muchísimo conocimiento específico en eso y te pudiste aprovechar de una forma, pues, con base argumentativa, ¿no? En este caso, ¿vale? Es lo mismo. Yo por lo menos no tengo pues el conocimiento suficiente para tener una exposición, o sea, para tener una posición que no sea especulativa, ¿no? Sobre este cambio de paradigma, que es posible que se dé. Mira,
Alberto Ciscar me dice, Antonio, hace 2 semanas que no te veo, estás más delgado, maestro. Sí, he perdido 13 kilos, que falta me hacían, me siguen faltando más. Pablo Postigo, el Antonio López Interés, ¿cómo sabes si call o put son comprada o vendida? Porque de ello depende si el sentimiento es alcista o bajista. A ver, si hay una comprada y una vendida. Ahí tienes que fijarte de otra manera, Pablo. Lo primero es el put call ratio. Si, en teoría, si hay más put que call, hay un sentimiento bajista, ¿vale? Al final siempre manda el comprador, que es el que tiene la opción, valga la redundancia, en la opción. Yo como lo veo, cómo se mira el Open Interest, se mira sobre todo como puntos donde se están posicionando y se están cerrando contratos. Es decir, el que compra una call y alguien se la vende, si por ejemplo Tesla está en 240 y la pone en 270, ese llamémosle es su precio objetivo tanto para el que está comprando como para el que la tiene y está haciendo una venta coberturista, ¿no? Está haciendo una venta cubierta. Son puntos donde el mercado puede ir como un imán, pero le puede costar romperlos, tanto si son con call como con put. Es la forma un poco de verlo. No, tú no puedes saber, ten en cuenta que hay un comprador y un vendedor. Ahí tú no puedes saber si es ego es bajista o alcista, porque tendrías que ver si cuál de los dos, que esa información, desde luego el retail no lo tenemos, si alguno de los dos es el market maker que simplemente está entrando desde un punto de vista de liquidez de mercados. Eso es difícil. Ahí lo que te tienes que quedar es que el Open Interest al final es la agregación de muchos operadores que se están situando en puntos concretos, ¿vale? No, es decir, yo lo traigo, me parece interesante, pero tampoco os penséis que eso es, hoy el Open Interest de Tesla 270, pues se va a ir ahí. No, tampoco es eso, ¿vale? Don Sexy nos dice Fila, fábrica italiana, tal, empresa que me gusta mucho. Esta empresa es la famosa de la ropa deportiva, ¿no? Cuando yo era muy joven no. Pues yo pensaba que sí, que es esta. Cuando yo era muy joven se puso muy de moda. No sé si ahora sigue poniéndose. No, esto es una empresa italiana, es muy interesante. Yo llevo tiempo siguiéndola. Es una empresa italiana que tiene, o sea, hizo una spin-off o sea, una salida a bolsa de su activo en India, ¿vale? Y ese activo en India cotiza por más de lo que vale Fila en su totalidad, ¿no? Lo que pasa es que está cotizando a más de 30 veces EBITDA. Es una empresa que crece al 25-30% al año y que en India la está petando, ¿no? Pero cotiza unos múltiplos muy altos. En realidad, esta Fila, si tú tiene el 40% de cuota de mercado en sus cosas. Es básicamente cosas para pintores, ¿no? ¿Cómo se llama? Me sale el canvas, pero ¿cómo se llama el lino este que utilizan los pintores para pintar? ¿Cómo se llama? ¿Lienzo? El lienzo, ¿no? El lienzo, los pinceles, etcétera, etcétera. Hacen muchísimas cosas, ¿no? Pero en ese mercado tienen un 40% de cuota a nivel global. Es una empresa muy bien llevada, familiar, y que básicamente el negocio core está cotizando a 2-3 veces beneficios, ¿no? Si tú coges la empresa que tienen en China y en lugar de cotizar a 30-40 veces EBITDA, la pones a 12-16 veces EBITDA, que sería algo más razonable, a pesar del crecimiento que tiene, ¿no? Pues prácticamente eso, y después le aplicas un múltiplo de 2, 3, 4 veces a su negocio mundial que está que la sede está en Italia, pues está a ese precio, ¿no? El problema aquí son los catalizadores, básicamente. Van a vender las participaciones de la empresa que tienen cotizando en India, sí o no, y qué van a hacer con la caja. Se sabe que la empresa está muy barata desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. El problema son los catalizadores. Pero sí es una empresa que yo sigo bastante asiduamente. Venga, vamos con las dos últimas que tenemos seleccionadas. Gabriel Gar, buenas noches. ¿Veis más sencillo anticiparse al buen rendimiento de un sector o región o, por el contrario, identificar los que lo harán mal para evitarlos e invertir en el resto? Las dos cosas. O sea, normalmente, si hablamos de sectores, normalmente estábamos hablando de cosas cíclicas, ¿no? Puedes ver cuando un sector, una industria está en la parte alta del ciclo porque todo el mundo está invirtiendo y eso será la tumba del propio sector, y al revés. Cuando lo está haciendo muy mal, nadie está invirtiendo, entonces las empresas que quedan son las que se verán beneficiadas en el futuro, ¿no? Esto es lo que se llama mean reversion to the mean, ¿vale? Que es que cuando una industria lo hace bien,
entra capital y ese capital nuevo hace que la industria lo vaya a hacer mal, o puede ser que una crisis económica, ¿no? Pero estamos hablando dentro de sectores, ¿no? Ciclos dentro de sectores. Y al revés, cuando una industria lo está haciendo muy mal, va a salir capital y eso hará que las empresas que queden lo hagan bien, ¿no? Si hablamos más de ciclos más económicos, es mucho más fácil dejar de invertir en aquellos que van a sufrir por el ciclo. Eso es mucho más fácil que invertir en aquellos que se van a beneficiar del ciclo, porque aquellos que se van a beneficiar del ciclo normalmente ya cotizan como si el ciclo va a venir y decía Peter Lynch que ha habido más gente perdiendo dinero intentando anticipar la siguiente crisis que en realidad en la propia crisis, ¿no? Ten en cuenta, Gubilgar, que aquellos sectores que supuestamente lo van a hacer bien en un ciclo malo económico, normalmente ya están cotizando como si el ciclo malo económico ya hubiera llegado, ¿no? Entonces, a veces es difícil hacer dinero, ¿no? Es más fácil invertir en aquellos que lo han hecho mal, ¿no? Y anticiparse que lo van a hacer bien porque sale capital de él. Nos pregunta Pedro Altenir, Edgar, ¿qué compañía te parece más interesante desde tu experiencia? ¿Teddy Water o Valaris? Valaris. Entre ellas, Valaris, más apalancamiento y más... Si las cosas funcionan, si salen bien, yo creo que Valaris tiene más potencial. Si salen bien. Si no, es mejor Teddy Water. Venga, y la última de Paul Thomas, bancos. Posibles bajadas de interés en Estados Unidos, los bancos europeos, pregunta si tiene exposición a bonos americanos. ¿Cómo vemos el sector de los bancos? Bueno, los bancos europeos que tengan exposición a bonos americanos, no te diría a todos porque no lo sé, porque no lo he mirado, pero tú puedes, los bancos cuando publican el reporte anual dan muchísima información. Un reporte anual de un banco europeo puede tener 1000 páginas perfectamente, ¿no? Y ahí puedes ver la exposición que tengan a otras divisas, como puede ser dólares, y puedes ver la exposición que tienen a duración, ¿no? Que son bonos a corto o a largo plazo. Entonces, más o menos te puedes hacer una idea de la exposición. Tendrías que mirar banco por banco. No te puedo hacer un análisis agregado, ¿no? Y en cuanto a los bancos y los tipos de interés de Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos o en cualquier sitio, los tipos también han bajado y han bajado en Europa otra vez. Y la bajada de tipos es perjudicial para un banco, ¿vale? Porque al final un banco es un intermediario entre ahorradores y prestadores. Si el tipo de interés baja, el tipo de interés de referencia baja, pues hay una competencia entre los bancos para conseguir nuevo crédito, pero ese nuevo crédito se va a firmar a tipos de interés más bajos, ¿no? Por lo tanto, se resienten la cuenta de resultados. Los bancos europeos y los americanos lo han hecho muy bien estos últimos años porque los tipos habían subido, pero si bajan los tipos se deberían resentir. Pero cuidado, es un comentario general, porque los bancos americanos, los conocidos, Goldman Sachs, JP Morgan, etcétera, 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 no solo son bancos, también son asesores, ¿vale? Tienen la parte corporativa de investment banking, de money, etcétera, 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 que ahí no solo hacen la actividad bancaria típica de intermediación entre ahorradores e inversores, ¿vale? Hacen más cosas, ¿vale? Y con la bajada de tipos, las operaciones corporativas que estos bancos asesoran, hay más, ¿vale? Entonces, pues que la actividad de lending, ¿no? De prestar dinero, les baje el beneficio, pero como los tipos de interés han bajado, hay más movimiento de money, más fusiones, más adquisiciones, más salidas a bolsa, etcétera, 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 y esa parte de investment banking les suba. Entonces, no significa que los tipos de interés bajen, les vaya a ir mal a la actividad bancaria, no significa que los bancos, estos, JP Morgan, Goldman Sachs, etcétera, 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 les vaya mal. Pero aquellos bancos que son más regionales, que en Estados Unidos hay muchísimos todavía, en Estados Unidos conocemos muchos bancos que son muy grandes, ¿no? Es que hay cientos, diría, o sea, incluso hay miles de bancos, ¿vale? Pequeñitos y demás, que solo están expuestos a la actividad bancaria tradicional y eso sí, los fundamentales empeorarían con bajadas de tipos, ¿no?